Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Hoy les hablaré del tema de derecho patrimonial romano. Empecemos con el concepto de cosa. Este se usa para indicar todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y se diferencia de la expresión bien, que puede ser cualquier cosa que proporcione alguna clase de utilidad al hombre y sea susceptible de apreciación económica. Ok, este se divide en dos, en corporales e incorporales. El primero nos dice que aquellos cuya materialidad es percibida por los sentidos, es decir, las cosas tangibles, por ejemplo, un esclavo. Los incorporales eran las que son producto de una abstracción, como un crédito, el derecho de la propiedad, etc. Aquí tengo como ejemplo, yo, por ejemplo, mi horno, yo puedo disponer de él, puesto a que pues yo lo compré, entonces yo puedo ya sea usarlo para crear cosas, por ejemplo, galletas y venderlas, o en todo caso, pues venderlo o empeñarlo. Es porque pues este me pertenece. Muy bien. Em, Les hablaré de la clasificación de estas. La primera tenemos que son las cosas in commercium. Eran aquellas cosas que podían ser objeto de relaciones patrimoniales. Las cosas extra commercium era la cosa que se encuentra fuera del comercio de los hombres y que por tanto puede construir el objeto de un contrato o pacto, o cosa fuera del comercio. Son los bienes que no pueden ser objeto de contrato por hallarse fuera del comercio de los hombres. Ok, de la división de las cosas en mancipi y nec mancipi, tenemos que la res mancipi, cosas de mayor valor como el esclavo, animales de tiro y carga, las fincas situadas en el suelo itálico, precisaban para su transmisión de un negocio jurídico solemne como la mancipatio. La res nec mancipi, cosas de poco valor y de menor importancia para cuya transmisión se precisa un negocio jurídico más simple, exento de formalismo que era la traditio. Las cosas muebles e inmuebles. Se llaman inmuebles las cosas que no pueden ser transportadas de un lugar a otro sin alterar la sustancia o la forma de las mismas, como los terrenos y los edificios. Por el contrario, son muebles las cosas que se pueden transportar sin que cambien de sustancia o muden de forma. Aquí tenemos como ejemplo a las cosas muebles, por ejemplo un carro o así, eso se puede transportar y no se deforma, no se deteriora su valor. En cambio, pues los edificios, cosas así, esas obviamente son cosas que no se pueden mover. Ok, las cosas consumibles y cosas no consumibles. La primera tenemos que se extinguen con su primer uso o que desaparecen del patrimonio luego de utilizarlas como el dinero o las bebidas. La siguiente, las no consumibles, son aquellas que no se agotan con su primer uso como los bienes raíces, los libros o el vestuario. Las cosas fungibles e infungibles. Las cosas fungibles eran determinadas por su peso, número o medida, y de allí proviene su denominación in genere, como por ejemplo el trigo, el vino o el dinero. Las cosas infungibles son las cosas con individualidad propia que no pueden ser objeto de sustitución. Muy bien, las cosas divisibles e indivisibles son cosas divisibles las que pueden ser fraccionadas en varias partes sin sensible perjuicio de su esencia y de su valor económico. Las demás son indivisibles. Las cosas simples y compuestas, las cosas que constituían un solo todo, una unidad orgánica e independiente, eran cosas simples, como un esclavo, una viga o una piedra. Las cosas compuestas eran las que resultaban de la suma o agrupamiento de cosas simples. Los frutos y productos. El fruto es aquello que la cosa produce periódicamente sin que por ello disminuya su cualidad original, su sustancia, así la cría de una oveja, las frutas de un árbol. El producto es distinto del fruto, porque no obstante la posibilidad de obtenerse periódicamente, disminuye la sustancia de la cosa, como el metal de una mina o las piedras de una cantera. El dominio. Tenemos que como dominio es la relación jurídica entre el dueño, que sería el titular dominical, y la cosa de su propiedad.
configurado así el contenido del derecho de propiedad sobre una cosa corporal, y es que no cabe referirse al dominio sobre una cosa o bien incorporal, como en la propiedad industrial. ¿Cómo se adquiere el dominio? Bueno, los modos originarios de adquirir el dominio son aquellos en los que la propiedad se adquiere en base a una relación directa del sujeto que adquiere con la cosa adquirida, sin que medie la relación personal alguna con el anterior propietario o cualquier otro sujeto. Los modos derivativos de adquirir el dominio son aquellos en que se adquiere el derecho de propiedad en base a una relación con el anterior titular que nos lo transmite. Por accesión tenemos que se entiende todos aquellos casos en que el propietario de una cosa adquiere la propiedad de otra que antes no le pertenecía por el hecho de unirse o incorporarse a la suya propia, formando un todo. La ocupación en derecho romano podrá definirse como la apreciación de una cosa que no pertenece a nadie, con la intención de retener para sí como propia. Por tradición, en sentido jurídico, entendemos aquel acto que consiste en la transmisión de la propiedad de una cosa mediante entrega de la misma de la tradens a la accipiens, contando con la recíproca voluntad de ambos de transmitirla y de adquirirla en base a una justa causa que demuestra ante el derecho la legitimidad de dicha transmisión. En la época clásica, Gallo la recuerda como un modo formal y solemne de transmitir la propiedad de las cosas mancipables, esto es, aquellas más importantes. La usucapión es la adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada en el tiempo. Muy bien, en el caso del condominio, sabemos que hay condominio cuando concurren varios titulares, domini y soci, a los que corresponde una parte o cuota total del derecho de dominio, que in communione ejerce sobre un mismo objeto. De modo que el titular no ejerce su poder absoluto sobre el bien entero, sino sobre una cuota ideal abstracta que no puede ser otra que una parte del dominio. Acciones para defender la propiedad. La propiedad tuvo varios medios jurídicos de defensa, dependiendo de estos del tipo de menoscabo que se le infringía, es decir, según si había sido violada en todo o en parte de la plena potestad sobre la cosa. Para el caso de la infracción total, como cuando el dominus es desposeído, procede la reivindicatio, si era parcial, como en el caso que un tercero pretendiera tener un derecho real distinto del dominio sobre la misma cosa, como un usufructo, procede de la actio negatoria. En la posesión tenemos que es el poder de hecho o retención que se ejercita sobre una cosa corporal con la voluntad de tenerla para sí con exclusividad e independencia, este o no tal poder de hecho fundado en un derecho. La posesión está fundada en un derecho cuando la disponibilidad física de la cosa corporal está amparada en el dominio. Normalmente el dueño es también poseedor. Esto es que su titular jurídica va, por regla general, unida al goce y disposición de la cosa. Los derechos reales en cosa ajena. En un instituto jurídico que proviene del mundo helénico, pero que se combina con antecedentes de concesiones de tierras hechas por el Estado romano o particulares, consistía en el derecho al pleno goce de un promedio de otro mediante el pago de un canon anual. Originariamente son los municipios quienes conceden tierras a los particulares obligándose a estos al pago de una renta anual denominada vectiginal. Los derechos reales en garantía, a diferencia de los derechos de servidumbre y usufructo, no confieren al goce de la cosa. Está objeto del derecho quedan solo en garantía del cumplimiento de una obligación. La nacida del mutuum ordinariamente anexó el préstamo de dinero al creador, exige una garantía real, un derecho sobre una cosa mueble o inmueble, pertenece al deudor para pagarse con ella, apropiándosela o enajenándola, en caso de incumplimiento. Esto es todo por mi parte, amigos. Muchas gracias por su atención.